Para el Centro de Capacitación es muy importante y es un honor contar con las palabras del destacado jurista, el doctor Néstor Pedro Sagüez, al que todos lo conocen y seguramente han leído alguna de sus obras. Le agradecemos nuevamente el decoro que tiene para esta escuela judicial del Poder Judicial de Santa Fe, y le cedo la palabra a la doctora Celina González Lowy, que lo va a presentar, así lo escuchamos y aprovechamos el tiempo para nutrirnos de sus palabras y sus conocimientos. Muy bien. Voy a presentar al doctor Néstor Sagüez, abogado, primer egresado de la ciudad de Rosario, recibido en su escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctor en Derecho por la Universidad de Madrid y por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Cuenta asimismo con 13 doctorados universitarios honoris causa y 15 profesorados honorarios. Se desempeña como profesor titular emérito en la Universidad de Buenos Aires, profesor titular en la Universidad Católica Argentina, sede Rosario, y profesor de posgrado en la Universidad Panamericana de Ciudad de México y Austral de Buenos Aires. Es profesor invitado en los cursos de posgrado de las universidades de Pisa, Bolonia, Castilla-La Mancha y Cádiz. Ha publicado una treintena de libros en Derecho Político, Constitucional y Procesal Constitucional. Se desempeña como presidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional y es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Es académico nacional en Ciencias Morales y Políticas y en Derecho y Ciencias Sociales. Obtuvo en 2 oportunidades el Premio Konex en Derecho Constitucional. Ha sido condecorado con la Medalla de Honor por el Tribunal Constitucional del Perú y recibido la condecoración en primera clase del Colegio de Abogados de Caracas. Recientemente, el Tribunal Constitucional de Bolivia le realizó un reconocimiento institucional al mérito académico por su aporte al derecho procesal constitucional. Se desempeñó durante 45 años en el Poder Judicial de Santa Fe, donde fue presidente de las cámaras de apelación del trabajo, en lo civil y comercial, y fiscal ante esos tribunales, y la Cámara en lo penal. La legislatura de la provincia de Santa Fe lo declaró ciudadano distinguido, como el ciudadano destacado en Derecho por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Rosario. Bueno, esta es una presentación abreviada del doctor. Y bueno, doctor, lo escuchamos y cuando usted me diga, comparto la pantalla. Bueno, muy bien. Es un gusto estar nuevamente en el Centro de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Santa Fe, institución con la que me siento tan compenetrado desde años atrás. Además, el delincuente vuelve al lugar del crimen, así que me siento nuevamente en el ámbito donde, como tuvieron la bondad de recordar, he estado 45 años, ¿no?, en los tribunales de Rosario. Es un gusto tener a la coordinadora aquí presente y a Ariel y las demás autoridades del centro. Y bueno, vamos a abordar un tema muy importante, un tema de además suma actualidad, como es la conexión entre derechos humanos y derechos constitucionales. El plan será que hable 40-45 minutos, tengamos luego un intervalo de 15 o 10, y después abriremos un cupo de preguntas y de intervenciones por parte de ustedes. Bien, es un tema novedoso, relativamente novedoso, por lo siguiente. Años atrás, cuando hablábamos de derechos humanos y derechos fundamentales, nos referíamos sustancialmente a los derechos constitucionales, derechos que estaban en la Constitución. Cuando la Corte Suprema Argentina inventa, en el buen sentido de la palabra, claro está, la acción de amparo, habla de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos constitucionales. No es que no hubiera derechos humanos o derechos personales de fuente internacional, pero eran
pocos. El catálogo era bastante reducido. Es decir, comenzaron a proliferar, sobre todo a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta entonces los derechos humanos eran los derechos normalmente reconocidos en las constituciones. El nazismo, el estalinismo, el fascismo, demostró que la protección de la persona por los estados no siempre era eficaz y que muchos estados se habían convertido en enemigos de su propia población o de importantes sectores de ellas, castigando a algunas personas por el mero hecho de ser disidentes políticos o de pertenecer a una raza o a una religión distinta a la mayoritaria. Esto motivó la necesidad de acelerar el enunciado de derechos humanos de fuente internacional. Anteriormente había algunos derechos humanos de fuente internacional, por ejemplo, la prohibición de la trata de esclavos. Tomemos uno paradigmático, ¿no? Eso fue un delito de lesa humanidad. En nuestra Constitución habla, en el artículo 118, de los delitos contra el derecho de gentes que se cometan fuera de los límites de la República, precisamente piratería, trata de esclavos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de contemplar la protección de los derechos humanos por parte de la comunidad internacional ante las violaciones ocasionadas por los mismos estados, por los propios estados. Esto motivó que los derechos fundamentales pasaran a integrar, esto es muy importante, la idea de bien común internacional. Hasta el momento los derechos humanos interesaban al bien común nacional, pero, como digo, especialmente a partir de los acuerdos de Nuremberg y a partir de la caída del totalitarismo nazifascista, los derechos humanos ya preocupan a la comunidad internacional, forman parte del bien común internacional. Fíjense ustedes que hasta en las obras de derecho internacional de la primera parte del siglo XX, cuando se hablaba del bien común internacional, la pregunta era: ¿de qué se ocupa el bien común internacional? Bueno, se ocupa de guerra y de paz, se ocupa de relaciones internacionales, se ocupa de servicios públicos internacionales. Perfecto. Pero se ocupaba poco de derechos fundamentales de las personas. A partir de ese momento, fin de la Segunda Guerra Mundial, entonces se produce la gran eclosión de los derechos humanos a nivel internacional. Y entonces tenemos importantes capítulos de los derechos humanos de fuente nacional, retratados generalmente en las constituciones, y por otro lado, un catálogo de derechos humanos de fuente internacional que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy día va a ser raro encontrar un derecho humano fundamental que no esté de alguna manera contemplado por el derecho internacional de los derechos humanos. Algunas veces está contemplado en un tratado, en una convención, en un protocolo, en una declaración. Derecho internacional formal de los derechos humanos. Pero algunas veces están contemplados por la costumbre internacional o están desplegados por organismos internacionales protectores de esos derechos humanos de fuente internacional. Por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos van creando también derechos humanos de fuente internacional, van reconociendo. Veamos, por ejemplo, la jurisprudencia creativa y evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en materia de los derechos de los pueblos indígenas, no están contemplados expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica, pero a través del concepto de dignidad de la persona o a través del concepto de propiedad, la Corte Interamericana ha reconocido como desglosados, inferidos, deducidos del Pacto de San José de Costa Rica y de otros instrumentos internacionales
lo que se llama ese ius comune internacional, les ha reconocido el derecho, por ejemplo, a la identidad cultural, al idioma y el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente poseen. Bien, esto provoca entonces una duplicidad de derechos. El mismo derecho tiene habitualmente, no siempre, algunas veces hay derechos humanos de fuente nacional, no más. No están reconocidos en el ámbito internacional. Son derechos locales, digamos. Pero habitualmente los derechos más importantes tienen ese doble reconocimiento, esa doble cotización. Y esto nos obliga a articular, a relacionar los derechos humanos de fuente nacional con los derechos humanos de fuente internacional, a conectar. Esa conexión no era fácil, porque también, hasta mediados aproximadamente del siglo pasado, el derecho internacional y el derecho constitucional practicaban un autismo militante, cada uno por su lado, cada uno con sus principios, cada uno con sus postulados, cada uno con sus pretensiones de hegemonía. Fíjense ustedes esta pregunta: ¿qué es más importante jurídicamente hablando? ¿La Constitución Nacional o los documentos internacionales de derechos humanos? Todavía ese problema aparece. ¿Cuál valor es más importante? ¿El bien común nacional o el bien común internacional? El derecho constitucional se refugiaba básicamente en el principio de supremacía constitucional. En la cúspide de la pirámide jurídica estaba la Constitución. El derecho internacional podía estar arriba o no, o ignorado, o subordinado. Por eso, numerosas Cortes Supremas todavía siguen declarando inconstitucionales tratados internacionales que lesionen la Constitución. Entonces, pertrechado la idea de supremacía constitucional y en la idea de que la Corte Suprema es suprema, Argentina lo acaba de decir hace 4 años, ¿no? En el caso Fontevecchia, Menem, o como lo quieran llamar, Editorial Perfil, que los principios de derecho público de la Constitución predominan sobre los instrumentos internacionales suscritos por Argentina. Es tesis de la mayoría, no es tesis unánime. Bueno, esa es la visión autista constitucional. Por otro lado, el derecho internacional público caminaba por su lado, y en sus expresiones más duras afirmaba: para el derecho internacional público, el derecho interno, inclusive el derecho constitucional interno, no es en realidad derecho, sino un mero hecho, que no puede menguar la eficacia del derecho internacional. Por eso, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como regla, hay algunas excepciones, muy pocas, afirma que ningún Estado puede alegar normas de derecho interno para eximirse del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Y si esas obligaciones internacionales violan la Constitución, para el derecho internacional, bueno, lo siento mucho. Lamentablemente, sí, van nuestras condolencias, va nuestro pésame, pero ustedes tienen que cumplir los tratados internacionales, no obstante lo que diga su Constitución. La Convención de Viena, como digo, admite algunas excepciones. Por ejemplo, si el compromiso internacional se hubiera pactado, se hubiera celebrado, violando normas de procedimiento fundamentales del Estado. Por ejemplo, si un tratado es aceptado por solamente una Cámara del Congreso argentino y no por ley, entonces podría entenderse que hay una violación manifiesta de una regla de derecho interno y por lo tanto no obligaría internacionalmente a la República. Pero es un problema de procedimiento, no de contenido. Para el derecho internacional público,
Argentina no podría decir, no cumple este tratado porque viola el artículo tal de la Constitución que dispone tal cosa, salvo que sea una norma de procedimiento de adopción del tratado. Consecuentemente, cada uno por su lado, autismo, nacionalismo extremo por un lado, los talibanes locales del derecho constitucional, por otro lado, internacionalismo salvaje. No me importa lo que diga su constitución, usted debe cumplir. Fíjese que cuando en el 2017 se discute por la Corte Interamericana la tesis de la Corte Argentina de que los principios de derechos públicos del artículo 27 de la Constitución Argentina prevalecen sobre los compromisos contraídos por la República. La Corte Interamericana, cuando en octubre toma conocimiento de esa negativa a revocar una sentencia local de la Corte Suprema, obedeciendo o desobedeciendo una sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana no gasta más de 2 renglones para ocuparse del problema constitucional para Argentina de su constitución. Directamente dicen, las normas de derecho interno no pueden alegarse para evitar el cumplimiento de obligaciones internacionales, y otra cosa mariposa. Ya está, chao. Y cuando Argentina dice, la Corte Interamericana carecía de competencias para ordenar a la Corte Suprema Argentina que revoque una sentencia, la Corte Interamericana responde, perdón, quien dice en qué somos competentes somos nosotros, la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene la competencia de las competencias. No, la Corte Argentina no es idónea para decir qué es competente, si es competente o no la Corte Interamericana. 2 renglones, 3 renglones, punto. También otra cosa. Bien, como ven entonces, la coexistencia, la compatibilización, la cohabitación del derecho internacional público y del derecho constitucional no siempre es pacífica, no siempre ha sido fácil. Y hay, desde luego, vías de armonización que nos vamos a referir. La presión del derecho internacional público sobre el derecho constitucional es cada vez más fuerte, cada vez más intensa. El derecho internacional público se vuelve cada día más exigente con respecto al derecho constitucional. Desde el derecho constitucional hay algunos que se refugian, como digo, se encierran en el castillo de la supremacía constitucional, en el castillo de la soberanía nacional. Desde el derecho internacional le dicen, mire, sí, usted tiene constitución, tiene supremacía, tiene soberanía. En el ámbito interno, usted es archisoberano, archisupremo, y su Corte Suprema es supremísima. Sí, perfecto. Pero en materia de derecho internacional de derechos humanos, no. Ha perdido supremacía. Ya no más. O sea, el concepto de supremacía, de soberanía, opera, a ver, en onda corta, no en onda larga, ¿no? En ámbito nacional, sí. En lo interno, perfecto, sí, perfecto, ahí. Pero si está en juego un derecho de fuente internacional aceptado por la República, que voluntariamente haya ratificado un instrumento internacional voluntaria y democráticamente por los órganos constitucionales correctos, entonces ya no. Aquí la voz última, el intérprete final de ese derecho humano de fuente internacional no es la República, es la comunidad internacional. O regional, que es internacional también, pero regional. Pero no el Estado nacional. Esto implica un cambio de óptica, diría, que no es tan
tan nuevo, ¿no? Porque en 1576, Jean Bodin, el autor de la teoría de la soberanía, en su obra Los 6 libros de la República, en el libro 1, afirmaba que el rey soberano debía cumplir los tratados internacionales que hubiera suscrito. Añadía, siempre que fueran justos, ¿no? Por eso el rey de Francia no respetaba el principio de esclavitud, que en ese momento, fíjense ustedes qué curioso, el principio de esclavitud, la esclavitud estaba admitida por el derecho internacional, pero no estaba admitida en la Francia metropolitana por el rey de Francia. Entonces prevalecía el derecho francés sobre el internacional admisorio de la esclavitud. El derecho francés no, porque el derecho internacional para poder, en ese punto, era injusto. Es raro encontrar normas de derecho internacional injusto, pero puede haberlas, puede haberlas. Hay una fórmula de convivencia, hay una fórmula de oro, pero cuidado, no es oro todo lo que reluce. La fórmula de oro es, si hay conflicto entre un derecho de fuente nacional y un derecho humano de fuente internacional, prevalece la norma y la interpretación de la norma más favorable a la persona, para la persona. Eso lo reconoce el Pacto de San José de Costa Rica, quien afirma, yo no tengo ningún problema en reconocer que un derecho reconocido por la municipalidad de Veravebú prevalece sobre la Constitución argentina y sobre el Pacto de San José de Costa Rica, si es más favorable para la persona. Esto importa, claro, un cambio en la pirámide jurídica, ¿no? La importancia, la prevalencia de una norma no está dada por su categoría jurídica, sino por la tutela al derecho en juego. La norma más favorable a la persona prevalece sobre la otra, con independencia de la jerarquía de la otra norma, de la menos beneficiosa. Cuidado, esto obliga a manejarse con cuidado también para ver qué significa norma más favorable, advertir que eso juega en cuanto a las relaciones entre las personas y los estados, y no a las relaciones entre persona con persona, ¿no? Esto es otra temática, no sería el objeto de la charla de hoy, pero el principio pro persona, antes se decía pro homine, también pro libertatis, tiene ciertas especificaciones, pero como principio general, ¿no? Si el conflicto es sobre la tutela más generosa y la interpretación más generosa de la tutela predominan, con independencia del orden jerárquico de la norma en cuestión. Esto es una construcción, en realidad, producto de mediados del siglo pasado en adelante. Es bastante también novedosa. Como ven, entonces, el tema tiene un comienzo de solución muy importante que todos lo reconocen hoy día. En una palabra, el Estado no podría invocar su Constitución para negar un derecho que ha reconocido el Estado en un instrumento internacional más favorable a la persona. Ahora, si el Estado le reconoce a la persona más que lo que el Pacto de San José dice, perfecto. El sistema interamericano no se ofende. ¿O te le da más? Bueno, te le da más. Perfecto. Eso ya es cuestión del Estado, y bienvenido sea el mejor derecho nacional. Bienvenido sea. No se va a enojar la comunidad internacional porque un Estado reconozca a un individuo más que el propio derecho internacional, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que hubiera una norma internacional que dijera que la jubilación beneficia a toda persona mayor de
70. Bueno, si el Estado reconoce la jubilación a los 60, bienvenido sea. Jubílese a los 60. ¿No? Entonces, esa es la regla de oro. Perfecto. Pero las cosas no son siempre tan fáciles. Hay conflictos. No es sencilla la cohabitación entre ambos ordenamientos, sobre todo por un problema de mentalidad jurídica. Hay varios problemas. En primer lugar, ustedes son jóvenes, pero a mí, bueno, me recibí, no se suponía que hubiera algo por encima de la Constitución, no se suponía que de haber un conflicto, un tratado internacional pudiera prevalecer sobre la Constitución. Eso era una herejía. Tuve la fortuna a los 22 años de hacer el doctorado en Europa y ahí se me abrieron los ojos, claro. Año 64, ya Europa estaba en otra, estaba sintonizando radio internacional, entonces, o radio Comunidad Europea. Entonces, ya, por una circunstancia fortuita, fui catequizado, digamos, en esta nueva sintonía. Pero si no, era difícil. Recuerdo ciertos momentos difíciles en los años de plomo, cuando afirmaba que el bien común internacional prevalecía sobre el nacional. No faltó quien me acusara de antipatriota, por supuesto, y algún otro más entusiasta de traidor a la patria, porque sostenía que el bien común internacional estaba sobre el bien común nacional. Pero cuando decía, pero esto lo decía Francisco de Vitoria, allá a fines del siglo XV. No lo digo. Es doctrina muy cristiana, la de la doctrina de Francisco Suárez, también el bien común internacional, la escuela neotomista española. Bueno, sí, no sé, pero hubiera, el bien común nacional está por encima de todo, la patria por encima de todo. Bueno, la unidad de la patria, todo. Evidentemente uno corría riesgo de vida, ¿no? Si seguía sosteniendo eso, que de todas maneras lo sosteníamos. Y fíjense ustedes que hoy, en ese contexto, ya estamos abordando, construyendo el concepto de la Constitución convencionalizada, que es una perspectiva, en el fondo, armonizante, pero hay quienes la ven como una postura antinacional. La doctrina de la Constitución convencionalizada, así llamé uno de mis libros sobre la interpretación judicial de la Constitución, la edición mexicana, donde destaco que la Corte Interamericana ya hace 10, 12 años atrás dijo que las soluciones puramente constitucionales en materia de derechos humanos hoy ya son insuficientes. Es decir, si discutimos cualquier derecho humano fundamental y doy una respuesta exclusivamente nacional, eso hoy está mal, es incompleto. Tengo que dar una respuesta a título de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. El control de constitucionalidad tiene por meta custodiar, sí, la supremacía constitucional. El control de convencionalidad tiene por meta tutelar al derecho internacional de los derechos humanos frente a obstáculos que puedan presentar las normas nacionales o las prácticas nacionales. Entonces la respuesta, caso Boyce contra Barbados, tiene que ser bivalente. No puede haber hoy control de constitucionalidad sin hacer también control de convencionalidad. Los dos controles hay que hacerlos juntos. Perfecto. Entonces tengo que dar una respuesta armonizante a título de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Empezando por la aplicación de la doctrina del mejor derecho. Perfecto. Y si hay conflicto, bueno, si hay conflicto vamos a ver cómo se resuelve. Ahora sí les pediría que a la amable directora, si me puede proyectar un cuadrito que les traje y que ya se los ha
o sea, remitir a ustedes, pero vamos, ahí está. Que sintetiza, es como un croquis, una guía, es el único cuadrito para tranquilidad de todos. El único cuadrito que vamos a emplear, pero sintetiza cómo operaría, a ver, los métodos de compatibilización de haber conflictos de derechos o de derechos y prácticas entre derechos de fuente nacional y fuente internacional, plasmado en ese control de convencionalidad que nos lleva a la Constitución convencionalizada, porque este control de convencionalidad va a provocar que algunas cláusulas de la Constitución queden, a ver, ahora dicen discontinuadas, podemos decir en el freezer, si prefieren. Son las cláusulas absolutamente incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. No hay muchas, pero como las brujas, que verlas hay, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra Constitución exige 2.000 pesos fuertes de renta, un entrada equivalente para ser presidente, vice, senador y juez de la Corte Suprema, pues está imponiendo un requisito para el acceso a estos cargos públicos que violenta el artículo 23 del Pacto de San José, que no admite restricciones económicas para acceder a los cargos públicos, por ejemplo. Por suerte, nuestro artículo 655 no se encuentra casi inaplicado, está desactivado, está discontinuado de facto, inteligentemente por los operadores nacionales, pero si alguien lo quisiera aplicar, es inconvencional. Entonces el artículo no se puede aplicar, está desactivado. Algunas cláusulas, muy pocas, felizmente, están desactivadas. Pero hay otras que hay que, corregirlas, adaptarlas, complementarlas. Vamos a ver los procedimientos para esa tarea de conjunción, compatibilización, amalgamiento de derechos de fuente nacional o normas y situaciones de fuente nacional con fuente internacional. En el sistema interamericano, en concreto, el tema es muy complejo, me he ceñido a esto por razones de economía argumentativa y tiempo. Bueno, esta doctrina del control de convencionalidad a cargo de los operadores nacionales, porque control de convencionalidad significa, como digo, procurar que las normas locales y las prácticas locales no interfieran, no obstaculicen la aplicación del sistema internacional de los derechos humanos. Hasta 2006, la Corte Interamericana hacía ella control de convencionalidad. Desde 2006, aparte de lo que ella haga, está reclamando a los operadores nacionales que ellos también hagan control de convencionalidad. Primero se lo dijo a los jueces, pero en el 2010 lo dijo francamente todos los órganos del Estado. Eso sí, comenzando por los más vinculados con la administración de justicia y dentro del margen de sus competencias. Todos deben hacer control de convencionalidad. Entonces es una tarea donde un juez, un fiscal, un defensor, tienen que hacer control de convencionalidad. También un ministro, también el presidente, ¿no? También los legisladores, también el constituyente, por ejemplo. El constituyente no debería sancionar reglas constitucionales opuestas al derecho internacional de los derechos humanos. Y debería derogar aquellas normas opuestas. Por ejemplo, Argentina, al no derogar el artículo 55, que lo podría haber derogado en el año 94, está incurriendo en inconvencionalidad por omisión. Esa cláusula hay que sacarla. No la sacamos. Bueno, no la aplicamos. Está bien, premio consuelo, no se aplica. Entonces para la Corte Interamericana dice, bueno, no se aplica, no la derogaron, pero no la aplican, el sistema interamericano no se resiente. Bien, en el caso Hellman II, es un caso de supervisión de sentencias, un caso contra Uruguay, por la desaparición de justamente Hellman,
en virtud del famoso Plan Cóndor, ese mercado común de secuestrados horrible, por el cual los gobiernos militares, con un sistema de colaboración muy eficiente, secuestraban gente de un país y se lo pasaban al otro, a pedidos, sin aduanas, sin formalismos, y esto terminaba, aparte de torturas, muchas veces con ejecuciones clandestinas y desapariciones. Bueno, Hellman es una de las víctimas, claro. La Corte Interamericana está reclamando a todos los estados que hagan también el control de convencionalidad, y en el caso Hellman 2, la Corte redibuja el control de convencionalidad diciendo que hay dos manifestaciones. Una es cuando hay una sentencia contra un estado. Aquí voy a ser muy rápido porque ya son parte lo vimos. Lo que reclama al Estado es que cumpla íntegra y lealmente, honestamente, de acuerdo a los principios de buena fe, la sentencia dictada en su contra. Perfecto. Ahí el Estado tenía oportunidad de defenderse, alegar, ha sido condenado. Hay cosa juzgada internacional. La segunda manifestación, que es la más divulgada para nosotros, para los jueces comunes, es algo inventado por la Corte Interamericana, en el caso Almonacid de Arellano contra Chile, 2006, y luego aumentado, reproducido, donde la Corte Interamericana sienta el control negativo, destructivo o represivo de convencionalidad. Ahí dice, los jueces y después todos los órganos de Estado no deben aplicar las normas internas que se opongan al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, expuestos en cualquier expediente. Es decir, aquí no interesa si hay cosa juzgada contra el Estado argentino, sino cosa interpretada. Si en el caso Almonacid de Arellano contra Chile, la Corte dice esto significa que el Estado argentino, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio Público, deben efectivizar las directrices del caso Almonacid de Arellano. Aun cuando el fiscal argentino, el juez argentino, el ministro argentino, Argentina, no haya sido parte en ese expediente. O sea, aquí la Corte Interamericana dio efectos expansivos a sus interpretaciones, expuestas en sentencia. Después, en 2014, dijo también que se hubieran puesto en una opinión consultiva. Con lo cual, fíjense ustedes, las interpretaciones que hace la Corte Interamericana del Pacto de San José tienen el mismo o más valor que el Pacto de San José. Diría que más valor, porque si el pacto dice A y la Corte Interamericana dice A1, debo leer A como A1. Es decir, debo leer el pacto conforme la Corte Interamericana reclame que yo lea el pacto, es decir, conforme ella lo interpreta. Esto, técnicamente hablando, es una interpretación mutativa por adición. Es decir, esto no está en el Pacto de San José, este control. El otro, el de la habiendo res judicata, sí, el pacto dice que los estados deben cumplir las sentencias dictadas contra ellos, que estas son inapelables, etc. Pero este otro control en res judicata, que el Estado argentino deba cumplir las directrices dichas en trabajadores cesados del Congreso contra Perú, por ejemplo, por la Corte Interamericana, eso no figura en el pacto. La Corte lo extendió, un acordeón que algunos afirman, pero esto es inconvencional, no está en el pacto. Muchos todavía lo sostienen, sí, literalmente no está en el pacto. No está.
La Corte Interamericana invoca el principio para afirmar este control, digamos así, de vía res interpretata, invoca principios de buena fe, el de pacta sunt servanda, de efecto útil de los tratados. Son argumentos muy buenos, pero buena fe, obediencia de tratados, efecto útil siempre que el tratado establezca el deber. Si no, el Estado puede decir, yo no estoy obligado a cumplir ni de buena fe, ni de pacta sunt servanda, ni de efecto útil, algo que no me comprometí. La Corte al final terminó diciendo, la Corte Interamericana, bueno, y además esta Corte es la intérprete definitiva o final del Pacto de San José. Ese es el argumento de autoridad. Cuando Kelsen decía, todo lo que diga un Tribunal Constitucional Supremo es constitucional, por más que sea inconstitucional, materialmente, formalmente es constitucional, entonces prácticamente la Corte Interamericana nos está diciendo, todo lo que diga esta Corte Interamericana, interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es convencional, por más que sea inconvencional. Esto va entre nosotros. Ese es el argumento de autoridad. ¿No le gusta? Váyase del pacto. Puede hacerlo. Denuncia. Está previsto en el pacto. En plazos, etc. Pero, mientras tanto, obedezca. Usted entró en esto, puede irse si no le agrada. Pero mientras se quede, no puede quedarse y no cumplir, porque eso no tiene lógica. No. Lo más honesto es, no estoy de acuerdo, me voy. Bueno. Entonces, vamos a las operaciones prácticas de convivencia de derechos que esto puede provocar, de haber discrepancias entre un derecho constitucional y su interpretación, pongamos por la Corte Suprema Argentina, y un derecho, el mismo derecho, pero visualizado desde el ángulo del derecho internacional público, en particular según el texto del Pacto de San José y la interpretación de la Corte Interamericana. Bueno, aparte del principio de la norma más favorable a la persona y la interpretación más favorable a la persona, puede haber algunos procedimientos de compatibilización, que es, antes de inaplicar una norma local opuesta al Pacto de San José, voy a tratar de rescatarla mediante un control constructivo. Ese control constructivo es nada más y nada menos que una interpretación conforme, una interpretación armonizante entre el derecho local o la situación local y la norma internacional o la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto se hace mediante estos mecanismos, esas herramientas. Primero, selección de interpretaciones. Es decir, yo tomo un derecho del pacto y un derecho nacional. Caso Servini de Cubría, censura previa. La doctora Servini de Cubría, hace ya 20 y pico de años, obtuvo una censura a un tape cómico de Tato Bores, porque según ella menguaba su honor. Entonces, para ella, el derecho al honor, y así se lo concedió un tribunal, prevalecía sobre la libertad de expresión. Sin embargo, se entendió que el principio por la contraparte de la Constitución Argentina, artículo 14, cuando indica que toda persona puede publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, tutelaba la libertad de expresión con prohibición de censura. Si la noticia o la información perjudicaba el honor, podría dar lugar a indemnizaciones, pero no a censura previa. Bueno, entonces, ¿cómo entender esto? Se podría entender que el artículo 14 era terminante y que prohibía la censura, pero ocurre que el artículo 14 argentino fue de 1853, y cuando habla toda persona puede publicar sus ideas por medio de la prensa, en 1853 la única prensa que estaba era la escrita.
Entonces, ¿qué me dicen ustedes de la prensa televisiva? ¿Está o no tutelada por el artículo 14? Interpretación arcaica habría sido decir, no, no está tutelada porque el constituyente no pensó, porque no existía la prensa televisiva. Una interpretación. La otra, no, vamos a interpretar el 14 con un criterio dinámico evolutivo, entonces dentro de prensa incluyo la prensa televisiva. Estaban los dos caminos, dos interpretaciones. La segunda interpretación, la dinámica evolutiva, coincidía con el Pacto de San José y con la interpretación amplia de la Corte Interamericana. Entonces, al tomar la Corte Suprema la versión actualizada, la interpretación número 2, evitó declarar inconvencional el artículo 14, puesto que, de la Constitución, puesto que lo adaptó al Pacto de San José mediante un procedimiento de selección de interpretaciones posibles del artículo 14. Bien, eso por un lado. Por otra parte, hay algunas veces necesario llegar a operaciones mayores, más difíciles, más exigentes. En tren de armonizar, adaptar, reciclar el derecho interno para hacerlo conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. Y acá vienen los operativos de construcción de interpretaciones, para lo cual viene muy bien la doctrina de la interpretación mutativa. La doctrina de la interpretación mutativa es una tesis que afirma que el texto constitucional o legal permanece incólume, pero el contenido normativo puede ser adaptado por el intérprete operador. Adaptado no cualquier cosa, tampoco por joven ni por capricho. En este caso sería, si yo adapto una ley para tornarla compatible con la Constitución, o si adapto la Constitución para tornarla compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, como sería este caso al que nos vamos a referir. Entonces, mediante las interpretaciones mutativas, voy conformando la norma nacional con la norma internacional. Entonces, recurro a diferentes vías. Por ejemplo, agregándole algo al programa inicial de la Constitución, por ejemplo. Una muestra. La nuestra afirma que las comunidades indígenas tienen derecho a las tierras a la propiedad colectiva, la propiedad grupal, comunitaria, de las tierras que tradicionalmente poseen, pero para la Corte Interamericana también tienen derecho a las tierras de las que fueron desposeídas ilegítimamente. Entonces la protección cubriría, la tenencia actual de la tierra no es indispensable para reclamar su restitución, siempre que hubiera sido ilegítimamente destituida. Entonces el artículo constitucional argentino lo podemos interpretar de esa manera. Si ampliamos tierras que tradicionalmente poseen, sumándole más las tierras de las que hubieran sido ilegalmente o ilegítimamente desposeídas. Bien, algunas veces la interpretación mutativa es no por agregado, sino por sustracción. Por ejemplo, caso en que muchas constituciones, incluyendo la nuestra, confieren al Congreso la facultad de dictar leyes de amnistía. Perfecto. En general, siempre se dice en generales, reclama la Constitución argentina, texto vigente. Sí, pero el derecho internacional prohíbe las amnistías en materia de delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues lo que puedo hacer es leer el artículo constitucional argentino, restándole a las competencias del Congreso la de pronunciar amnistías en materia de delitos
de lesa humanidad. Entonces la leo así. Corresponde al Congreso dictar leyes de amnistía generales, salvo en delitos de lesa humanidad. De esa manera, hago una interpretación mutativa por sustracción conforme con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No del Pacto de San José, que no dice nada, sino la interpretación dada por la Corte Interamericana a la imposibilidad de dictar amnistías en materia de delitos de lesa humanidad. Y algunas veces, ya con esto vamos terminando, la operación de compatibilización se logra a través de la interpretación mutativa mixta, llamada también sustitutiva, donde yo a la norma inferior, para hacerla coincidir con la superior, le quito algo y le coloco en su lugar algo. O sea, le estoy cambiando el contenido. No solamente por agregado o por resta, sino por las dos cosas. Quito y agrego. Y este es un caso justamente motivado por un magistrado de Santa Fe, el caso Brusa, magistrado que fue federal, que fue destituido por el jurado de enjuiciamiento federal. Bien, el tema era que el artículo 115 de la Constitución, el actual artículo 115, aprobado en 1994, indicaba que, o indica que el fallo que dicte el jurado de enjuiciamiento es irrecurrible. El afectado, el juez removido, argumentó que el artículo 25 del Pacto de San José le permitía recurrir de ese fallo destitutorio ante un tribunal judicial competente. Afirmaba, el jurado de enjuiciamiento no es un órgano estrictamente judicial, es un órgano sui generis, o administrativo, o político, pero no es un órgano judicial, entonces tengo el derecho, de acuerdo al artículo 25 del Pacto de San José, de recurrir. La Corte se enfrentó ante el dilema de que o cumplo la Constitución, y entonces incumplo con el artículo 25 del Pacto de San José, o para cumplir con el artículo 25 tengo que declarar inconvencional el artículo 115 de la Constitución argentina. Para sortear esa dificultad, hizo esa interpretación mixta, sustitutiva mixta, y entonces leyó así el artículo 115. Cuando el artículo 115 de la Constitución declara irrecurrible las resoluciones del jurado de enjuiciamiento, se debe entender que son irrecurribles en el ámbito administrativo y político, pero no en el judicial. Y entonces habilitó el recurso judicial, en este caso fue el recurso extraordinario federal, ante la Corte Suprema de la Nación, la escalera procesal judicial. Y de esa manera, de esa forma, por esa operación, no declaró inconvencional el 115, con lo cual satisfizo procesalmente el reclamo del magistrado y realizó una interpretación armonizante conforme entre el Pacto de San José y la Constitución. Como ven, son artilugios, algunas veces forzados, que exigen cierta capacidad imaginativa, cierto olfato jurídico, donde el operador, en particular casi siempre el juez, se ve obligado a imaginar soluciones algunas veces. Estas soluciones a menudo no las va a encontrar ya hechas, sino que va a ser él que va a tener que ensayarlas, idearlas y aplicarlas. Es decir, que la tarea de realizar una interpretación conforme, lo que llamaría un control constructivo, es una tarea previa a un control destructivo, ¿no? Antes de inaplicar normas locales, veré cómo las puedo rescatar, salvar, mediante una interpretación conforme. Y vamos a decir que en el sistema europeo el éxito del sistema deriva en gran medida al hecho de haber realizado ingeniosas interpretaciones adaptativas o armonizantes
entre el derecho local con el derecho comunitario o el derecho regional europeo de los derechos humanos. Estas serían las bases fundamentales para ubicarnos en esta temática, así que, si les parece, hacemos un paréntesis de 10 minutos y luego volvemos para la etapa de comentarios o preguntas por parte de ustedes. Me parece que ha sido todo muy claro, doctor. Bueno, yo agregaría un poquito entonces, mientras van pensando. Ahí hay una colega que quiere comentar algo. Sí, Rosario. ¿No? ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes, doctor. Buenas tardes a todas las y los compañeros. Le quería preguntar en la cuestión, de derechos, mi nombre es Rosario Efeli, soy prosecretaria. Mi pregunta va a estar relacionada a consultar la cuestión relacionada a la prescripción como extinción de la acción en los casos vinculados a delitos que se han cometido en el marco de vulneración de los derechos de las mujeres, reconocidos internacionalmente, de los derechos. ¿Cómo juega esa cuestión que ha sido discutida en muchos fallos y que en la actualidad también no es una cuestión pacífica en la jurisprudencia, pero cómo la entendía usted en esta cuestión de los bienes jurídicos en juego? Ajá. Por un lado, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sido protegidos constitucionalmente. Sería bueno ir a un caso concreto, ¿no? Pero vamos a hacer un enfoque general, ¿no? Por ejemplo, aquí, el juez local, esto es un ente de entrenamiento profesional, ¿no? El centro de capacitación. Por lo tanto, voy a tratar de responderlo desde el punto de vista, digamos así, concreto de los deberes de un juez, por ejemplo, en la materia. El juez, en materia de compatibilidad entre un derecho y otro, puede encontrarse con que debe hacer prevalecer, supongamos, la norma internacional sobre la norma nacional o sobre las prácticas nacionales, opuestas a ella, opuestas. Ahora bien, puede ocurrir que la norma internacional sea clara, sea puntual, no ofrezca mayor margen de discusión interpretativa. Pero puede ocurrir que tenga varias interpretaciones. En ese caso, el juez local tiene un margen de maniobra bastante amplio para interpretar esa regla internacional y neutralizar o adaptar la regla local que se oponga a ella o inaplicarla. Puede ocurrir que esa norma internacional esté especificada en una sentencia de la Corte Interamericana, de manera más precisa y puntual o en una opinión consultiva. Por ejemplo, en materia del llamado matrimonio igualitario, la opinión consultiva 24 del 17 es muy terminante en el sentido que le confiere
a las personas del mismo género el derecho a contraer matrimonio. Ahí, si un Estado negara ese derecho, habría fuertes argumentos para que un juez habilitara ese matrimonio a una falta de ley que lo regule. Ahí lo tenemos un caso bastante más especificado. Puede ocurrir que el asunto esté, diría, menos especificado, menos concretado, menos puntualizado. Por ejemplo, no a través de una norma que lo defina claramente, o de una interpretación de la norma, como el ejemplo que di de la Corte Interamericana con el matrimonio entre personas del mismo género, sino a través de la opinión de un ente, un comité de trabajo, un comité de expertos, previsto por un tratado internacional, por ejemplo, por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien haya concluido que tal artículo del pacto se debe interpretar de esta manera, y por ahí que confiera un derecho a una persona, que no surge del texto del pacto, sino de la interpretación dada por ese órgano. Aquí nos encontramos no con una norma de hard law, de derecho compulsivo, sino de soft law, que sería derecho persuasivo. La norma de derecho persuasivo, como usted sabe, es una regla en construcción, es una tesis bastante nueva, que vamos a reconocer, la mayoría de los abogados la ignora, pero no porque sea por negligencia, sino porque no han sido instruidos por las universidades en su momento por la novedad del tema. Bueno, también control de convencionalidad. Recién, 2006, tenemos el primer fallo. Todos los recibidos antes de esa fecha, pues tienen que haber actualizado sus conocimientos y no todos lo han hecho. Bueno, supongamos que se trata de una norma de soft law, usted puede entender que no es aplicable a Argentina robóticamente, y por lo tanto ahí el margen de maniobra del juez es más amplio. Podría decir, bueno, yo sigo la interpretación dada por el comité de trabajo, entonces entiendo que usted tiene derecho a esta cosa, o que no tiene derecho, o que tiene tal obligación, porque puede ser engendrar obligaciones, no es solamente derecho, tal obligación. Y fíjese usted, para ir a un tema muy polémico, aun cuando ya después de la ley del año pasado quedó, digamos, en gran medida normativamente aclarado la cuestión del aborto, no por razones de salud, por ejemplo, o de violación, sino del aborto, ¿cómo podría llamarlo?, voluntario o libre, que según algunos comités de trabajo de Naciones Unidas no debía ser penalizado. Argentina despenalizó la figura a partir de la semana 12, creo, del embarazo, ¿no es cierto? Muy bien, o 14 ya en este momento, perdóneme la duda en cuanto a la fecha concreta. Pero si no hubiera la ley, usted podría decir, bueno, esta figura merece despenalizarse por el Comité de Trabajo de la Convención de los Derechos del Niño o de la Convención de Prohibición de toda discriminación contra la mujer, entiende que no debe ser penalizado. Bueno, ahí el operador tiene un margen de maniobra mayor porque es soft law, no es hard law. En resumen, con relación a su pregunta, habría que ver con claridad, era sobre el tema de, perdón, el tema puntual suyo era...
de la colisión entre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable contemplado en el Pacto Claro. Internacional, y los otros derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres también reconocidos convencionalmente. Por Claro. ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, que ha habido algunos fallos en dirección a no declarar la prescripción de la acción, y otros Bien. que, bueno, que no lo entienden Bien. así. Bien. Nuestra Corte ha enunciado prácticamente el derecho al plazo razonable independientemente de la prescripción, en términos generales. Ahora, si usted llega a sostener que eso debe ceder o no es tan riguroso en tal y cual orden, o tal y cual temática, y da una fundamentación plausible, bueno, aplicará ese juez, sobre todo en Argentina, habiendo control difuso de constitucionalidad y control difuso de convencionalidad, porque tenemos los dos, el difuso de constitucionalidad y consecuentemente control difuso de convencionalidad, puede dar lugar a respuestas dispares. En un país con control más concentrado, como puede ser Costa Rica, el asunto, o Chile, se resuelve más fácilmente por la Sala Constitucional o por la Corte Constitucional. Pero aún en ese país, claro, si la situación no está absoluta y claramente definida, son factibles, son posibles distintas interpretaciones por los órganos del Estado. Es posible, efectivamente, que un juez o que la Sala Constitucional de Costa Rica piense una cosa y con la Corte Constitucional chilena otra, en materia del contenido de la obligación internacional. Sí. O sea, como el control de constitucionalidad mismo, hasta que nuestra Corte Suprema no defina algo, un juez puede entender que tal norma es constitucional y otro entender que es inconstitucional. Entra dentro del sistema de control difuso de constitucionalidad y del control difuso de convencionalidad. Es decir, que usted presenta una temática importante porque el control de convencionalidad le diría no aplique la regla nacional opuesta al derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo. Ahora, vamos a ver, si el tema en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos no tiene una definición precisa o unánime, de tal manera o consolidada, el derecho, digamos así, la armonización entre el derecho nacional y ese derecho internacional, dada la imprecisión del derecho internacional, puede dar lugar a respuestas dispares, efectivamente. Sí, sí, es así. El jurista diría, bueno, según mi posición esto es inconvencional, tiene todo el derecho a decirlo, pero no dogmáticamente como si fuera, no sé, algo protegido por el dogma de la infalibilidad. Además, fíjese usted que como el control de convencionalidad le dice a los estados en el ámbito latinoamericano, sigan ustedes la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos más escriba, más temas aborde, por ejemplo, derecho a la salud, por ejemplo, trabajo esclavo. Antes del caso Hacienda Brasil Verde, antes que viniera la condena clara de lo que yo llamo la neoesclavitud, el trabajo esclavo, bueno, no era un tema bien claramente definido, podía albergar o no el Pacto de San José esa situación. Para la Corte Interamericana sí la alberga, sí la comprende. Entonces ya tenemos que sostener que todo trabajo no voluntario viola el Pacto de San José. Pero vea usted, por ejemplo, en el derecho, yendo al tema del neoesclavismo, el tema de ciertos matrimonios semicompulsivos, sobre todo respecto de mujeres, ¿no? Claro está. En muchos países, sobre todo musulmanes, saharianos o subsaharianos,
donde para algunos órganos de Naciones Unidas es una forma de neoesclavitud, el matrimonio compulsivo. Bueno, eso no lo tenemos definido así nítidamente. Yo puedo decir, sí, yo coincido que es una forma de neoesclavitud. Yo, si fuera juez, entendería que esto está absolutamente prohibido a la luz de la convención, a la luz de la condena al principio de esclavitud. Pero otro me podría decir, bueno, puede estar prohibido desde otra perspectiva, pero no, no involucrado en el tema esclavitud. Bueno, sí. En resumen, tenemos que, y me parece que su pregunta viene muy bien, a observar que el control de convencionalidad, su eficacia, su dureza, depende en una alta proporción de la precisión con que el derecho rija en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. A derechos precisos, control de convencionalidad preciso. A derechos ambiguos o no precisos, menor eficacia. Menor eficacia. Otro tema que es frecuente en la discusión en torno a la eficacia del control de convencionalidad es su compatibilización con la doctrina del margen de apreciación nacional. Esta doctrina es un tema que últimamente ha sido muy cotizado, ha provocado muchos estudios, porque la doctrina del margen de apreciación nacional que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos practica y mucho, no así tanto la Corte Interamericana, que es más renuente, le advierte a usted que los derechos tienen un núcleo duro que rige en todas partes, obligatoriamente, irrenunciable, pero que al mismo tiempo hay un núcleo no duro, sino elástico, que puede variar de país a país. Un ejemplo de núcleo no duro es, ¿tengo derecho o no a postular candidatos independientes fuera de los partidos políticos? La Corte Interamericana, en el caso Comunidad Yatama, una tribu nicaragüense, dijo, no se puede obligar a los miembros indígenas de la comunidad yatana a presentarse a elecciones a través de partidos políticos. La Corte dijo, el partido político no entra dentro de la cultura yatama, los yatamas no se inscriben en partidos políticos, los yatamas no quieren constituir un partido político, entonces tenemos que admitir candidaturas independientes. Nicaragua debe admitir esa posibilidad electoral. Bueno, te dirá, en todas partes vivan los candidatos independientes. No, en el caso Castañeda contra México, la Corte Interamericana dijo, bueno, no, pero México es diferente, México ya tiene una cultura partidista de siglo, más de siglo y medio, de prácticas partidistas, es una comunidad más desarrollada políticamente, con más experiencias institucionales democráticas, y por lo tanto no es inconvencional que México reclame que si usted quiere presentarse a candidato a diputado, deba hacerlo a través de un partido político. Entonces, era inconvencional la prohibición de candidatos independientes en Nicaragua para los indios de Atama y no era inconvencional para los mexicanos. Ahí tiene usted un caso de margen de apreciación nacional. Como el caso, por ejemplo, de la edad para adquirir la ciudadanía. En Costa Rica, no me acuerdo los plazos concretos, pero por ejemplo, si usted es argentina, precisaba, puedo estar equivocado en las fechas concretas, 4 años de residencia en Costa Rica. Pero si usted fuera nicaragüense, o salvadoreña, u hondureña, ahí bastaban 2. Bueno, es la Constitución. Entonces, esto es discriminatorio. Usted debe esperar 4 y la señora debe esperar, o señorita, 2. Es discriminatorio. La Corte Interamericana dijo, no, no es discriminatorio porque tiene su razón de ser histórica, porque
Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica formaron durante el siglo XIX una república federal centroamericana durante un tiempo no muy largo y por lo tanto una tradición que justifica este trato favorable. Discutible la sentencia, discutible, como si usted dijera para ser ciudadano argentino un paraguayo, un uruguayo, un boliviano, podría tener un lapso menor para adquirir la nacionalidad que un brasileño. ¿Por qué? Porque formaban parte del Virreinato Río de la Plata, por ejemplo. Entonces, ahí tiene usted una especificación que hizo la Corte Interamericana a título de margen de apreciación nacional. De todas maneras, no usa mucho la Corte Interamericana la doctrina del margen de apreciación nacional porque teme que con esta doctrina los estados se evadan en el cumplimiento de sus obligaciones sobre pretexto de que aquí las cosas son diferentes o nuestra cultura es distinta. En resumen, el margen de apreciación nacional es también un elemento que puede ser, digamos, puede introducir diversificaciones en el peso de los derechos internacionales sobre los derechos nacionales. Pero su pregunta es muy buena, advirtiéndonos que la Corte Interamericana habla del hay que respetar el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo, pero vamos a ver cómo está enunciado, vamos a ver quién lo enunció. Entonces, estos dos parámetros de quién lo dijo y cómo lo dijo pueden dar respuestas jurídicas no uniformes. Bien, perfecto. Gracias, Rosario, por la consulta. Yo quería aprovechar entonces y quería saber la opinión de usted respecto a lo que ahora se habla mucho con la sanción del nuevo código de la constitucionalización del derecho privado. Ajá. Perfecto. Es un tema también muy importante porque mirando las cosas hacia el pasado, los que tenemos algunos añitos más que ustedes, podemos valorar mucho mejor el cambio operado. Allá por los años 60, la Constitución estaba visualizada como una especie de estratosfera jurídica. La Constitución estaba, pero bien, hermosa, inmarcesible, perfecta, pero bien lejos, ¿no? Allá arriba. Su eficacia era profundamente relativa porque más que norma, se la visualizaba generalmente como melodía jurídica, como música de fondo, o como discurso jurídico, pero no como texto exigible. Además, la Constitución estaba bloqueada por el principio de mediación de la ley, que está retratado en el artículo 14 de la Constitución cuando dice que los derechos se ejercen conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto provocaba que un derecho constitucional valía si era reglamentado y valía en la medida en que fuera reglamentado. Eso se lo llamaba técnicamente principio de mediación de la ley. La ley era una especie de muralla entre la Constitución y la gente. Una especie de aduana jurídica, porque el derecho meramente constitucional era prácticamente un no derecho si no estaba completado por una reglamentación operativa. Solamente algunos pocos derechos, muy pocos, se los visualizaba como operativos directamente. Por ejemplo, la libertad personal tutelada por el habeas corpus, que figuraba al comienzo en ninguna parte y después en el Código Procesal Penal de la Nación. Bien,
Esta idea hoy día ha sido sustituida por la idea de la motorización de la Constitución, por un lado. O sea, la Constitución pasa a ser norma operativa, aunque la ley no la instrumente. Si la ley no motoriza la Constitución, está incurriendo en inconstitucionalidad por omisión. Y por otro lado, por la idea de irradiación de la Constitución, que nos viene de Alemania, que precisamente es el fenómeno que usted describía, una especie de ósmosis constitucional, por la cual la Constitución se infiltra en el ordenamiento jurídico, en todo el ordenamiento jurídico. Esto llega a producir, como consecuencia, la idea de la Constitución invasiva, o, si prefieren ustedes, dicho más simplemente, la idea de que la Constitución está en todas partes. La Constitución en todas partes. Es decir, que no hay, estrictamente hablando, no hay fenómenos meta o extraconstitucionales. Todos los fenómenos jurídicos podrían ser objeto de una mirada constitucional, una visualización constitucional, una evaluación constitucional. Esto se refleja en que años atrás eran raras las sentencias que se fundaran en la Constitución. ¿Para qué? Si la Constitución estaba allá arriba, estaba orbitando casi fuera de nuestra atmósfera. No era un elemento vital, era un elemento, como digo, decorativo, básicamente. Hoy día, en cambio, la Constitución ilumina, la Constitución abre brechas en el ordenamiento normativo, la Constitución, digamos así, invade una serie de esferas y todo el derecho es pasible de una mirada constitucional. Esta mirada constitucional antes se veía más claramente en el derecho penal, se empezó a ver más claramente, y en el derecho laboral, posteriormente. Y finalmente sí, el Código Civil francamente lo admite. Es decir, no hay un derecho civil extraconstitucional. Merece una mirada constitucional. Podrá ser en cuestiones insignificantes o muy secundarias, donde tal vez no sea necesario subirse a la Constitución, pero raro será un conflicto que no tenga, un conflicto serio, que no tenga una perspectiva constitucional. Ahora, el derecho internacional de los derechos humanos alerta, cuidado, que también ahora hay una mirada internacional. Por eso es importante el criterio de la Corte Interamericana, Boyce contra Barbados, que las soluciones puramente constitucionales ya hoy día pueden ser insuficientes, porque va a ser raro encontrar un tema que no esté tratado directa o indirectamente por las normas internacionales de derechos humanos o por sentencias de los operadores internacionales de los derechos humanos, los que podríamos llamar el derecho derivado. El derecho derivado de un instrumento internacional, como podría ser el Pacto de San José de Costa Rica, sea derivado el carácter obligatorio de las doctrinas sentadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, así como el derecho privado está constitucionalizado, cuidado que también está convencionalizado, ¿no? Y la misma Constitución no es impermeable a su visualización jurídica, convencional. Gracias, doctor. Bueno, y si nadie más tiene alguna consulta, alguna inquietud, le agradecemos nuevamente y ya lo liberamos. Muy bien, les reitero mi gusto de haber estado con ustedes y
buenas también, muy buenas la índole de las preguntas formuladas que han dado en el clavo en muchos temas. Bueno, Muchas doctor, gracias entonces. muchas Hasta la gracias. próxima. Hasta el la año que viene, si próxima. Dios quiere. En Santa Fe, seguramente. Así es. Hasta luego. Bueno, al resto nos encontramos en el próximo encuentro. Recuerden poner la asistencia en el chat. Buen fin de semana.